Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí de regreso con un nuevo video tutorial en el cual pues les estaré enseñando a instalar el navegador Maxton. Yo le he visto que este navegador pues es uno de los mejores, tiene muchas aplicaciones y estaremos también viendo sus funciones de el navegador Maxton. Yo le estaré dejando los links de descarga en información del vídeo para que ustedes pues entren y se vayan a la página oficial y vayan a dar un clic en descarga automática y comiencen a instalar así como vamos a hacer a continuación. Vamos a dar doble clic, vamos a dar en ejecutar, damos en sí y aquí vamos pues a seleccionar. Voy a alzar esto un poco, vamos a desmarcar esta opción y vamos a crear un acceso directo en el escritorio. Vamos a aceptar el acuerdo de la licencia y vamos a dar en instalar. Aquí como ustedes ven ya se está instalando, vamos a esperar un momento hasta que instale y enseguida volvemos. Una vez que ya se hayan instalado pues abrimos el Maxton y como ustedes ven pues aquí los da un ejemplo para poder mover las ventanas de un lado al otro. Esto vamos a cerrar y este es pues su interfaz. Aquí está el navegador con sus respectivas pues ventanas. Los vamos a ir a configurarlo, lo vamos a ir aquí donde yo estoy apuntando, vamos a dar un clic y aquí debemos ver que esté encendido el proxy y el bloqueo de anuncios. Aquí también vamos a seleccionar el idioma, seleccionamos el idioma que nosotros hablamos, aquí un ejemplo español, y los vamos a ir nuevamente y los vamos a ir donde dice ajustes. Aquí en ajustes los vamos a ir donde dice relleno automático y debemos ver que esté marcado automático. Y en el proxy pues si ustedes quieren pues pueden navegar pues sin que sean rastreados o normalmente la configuración recomendada. Entonces si los vamos a ir a relleno automático, como ustedes ven aquí no aparece nada porque no ingresamos a nuestra cuenta, sea de YouTube, Facebook o de Google. Entonces yo voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan pues visualizar cómo se hace pues el relleno automático. Voy a abrir una pestaña y voy a irme a Facebook y aquí vamos a escribir pues nuestro correo electrónico. Y vamos a escribir pues nuestra contraseña. Y vamos a dar en entrar. Y aquí dice guarde la contraseña, le damos en guardar. Vamos a esperar un momento a que cargue. Yo esto pues para que no se visualice las fotos pues lo pondré para que ustedes no puedan mirar. Entonces vamos a ir nuevamente aquí a esta pestaña y vamos a dar en salir. Entonces vamos a salir del Facebook, vamos a cerrar, vamos a refrescar la página y como ustedes ven pues aquí en el relleno automático, cuando nosotros pues iniciemos sesión en YouTube, Facebook o en cualquier otra página pues los quedará marcado así. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a abrir una pestaña y entremos en Facebook, automáticamente como ustedes ven pues los queda tanto el correo como la contraseña. Si ustedes quieren eliminar todo esto que está aquí, nos vamos a ir a ajustes y aquí marcan, seleccionan la que ustedes quieran borrar y dan en borrar. Entonces damos en aceptar y ya los queda de esta manera. Entonces nosotros vamos a cerrar esta pestaña y vamos a abrir una nueva y los vamos nuevamente a Facebook y como ustedes ven ya no nos aparece el correo electrónico ni la contraseña. Entonces esta aplicación pues sirve para poder agregar contraseñas y también podemos eliminar. Entonces vamos a seguir continuando. Ahora los vamos a ir a esta pestaña donde yo estoy apuntando de personalización de herramientas. Vamos a marcar esta opción
vamos a marcar esta otra opción, vamos a marcar esta de esta camarita, la de traducir y la de borrar datos de navegación. Esta de juegos, pues si ustedes quieren, pues lo pueden dejar o lo pueden desmarcar. Yo lo demás desmarco, y los quedará de esta manera. Entonces, como ustedes ven, pues aquí tenemos el traductor. Este es para traducir las páginas. Y este que estoy apuntando yo de esta camarita, pues es para poder, un ejemplo, si yo me voy a YouTube, voy a marcar YouTube. Voy a bajar un ejemplo en mis vídeos, voy a poner y entro a uno de mis vídeos, un ejemplo. Voy a ir a mi canal, voy a pausar esto para que no se pueda visualizar. Como ustedes pueden apreciar, pues vamos a utilizar la herramienta. Si nosotros damos un clic aquí, vamos a dar un clic y automáticamente, como ustedes ven, pues nos sale una flechita de color como el símbolo de más, y podemos copiar pues esta foto. Un ejemplo, yo lo señalo de esta manera, doy clic izquierdo del ratón y como ustedes ven, pues me da aquí en esta parte de abajo para hacer herramienta rectángulo, eclipse, herramienta de flecha, de brocha para pintar, resaltar, difuminar, un texto. Voy a dar un texto y aquí, como ustedes ven, pues pueden seleccionar cualquier tipo de letra, las que les trae por defecto, y también pueden hacerlo más grande, el tamaño de la letra. Yo, un ejemplo, voy a dejarlo en 20 y pueden poner el color que ustedes quieren. Yo voy a poner un color verde y voy a poner aquí en esta parte de aquí, voy a escribir Tutos Hugo, solo como es un ejemplo, pues para que ustedes puedan visualizar. Entonces, si ustedes quieren, pueden dar aquí donde yo estoy apuntando en guardar, pueden guardar la imagen. Un ejemplo, yo lo voy a guardar en el escritorio. Selecciono el escritorio y lo puedo guardar en el escritorio, doy en guardar. Voy a minimizar esto, voy a visualizar la imagen como los ha quedado, y como ustedes ven, pues le tenemos la imagen aquí. Voy a dar doble clic. Como ustedes ven, aquí está la imagen que yo pues lo he hecho de recortar, y aquí abajo, que bueno, no se puede apreciar un poco, pero dice Tutos Hugo de color verde, lo que hemos puesto con el texto. Entonces eso puede lograr esa herramienta que utilizamos, que es pues para poder pues capturar alguna imagen que nosotros queramos. Entonces esto es la función que los trae el Maxton. Aquí pues, como ustedes ven, pues es detector de archivos, y para rellenar automáticamente, que les vuelvo y lo repito, pues así como hicimos en Facebook, lo único que dan es un clic y automáticamente se guardará pues su correo electrónico y su contraseña. Entonces yo les recomiendo que esté marcado estas opciones, y si no, pues la que ustedes quieran ponerlas. Entonces ahora los vamos a ir a esta parte que estoy apuntando. Esto es para añadir a favoritos. Entonces, si a ustedes les aparece más barras de esto, todo lo único que hacen es seleccionan clic derecho y dan en borrar, clic derecho, borrar, clic derecho, y van borrando. Borramos aquí. Un ejemplo, si yo me voy a irme aquí a esta página de Facebook, y si doy un clic en esta estrella de aquí, voy a dar un clic, voy a dar en añadir, y solo voy a escribir solo Facebook, voy a dejarle en Facebook, y el resto lo voy a borrar. Esta dirección, esto no lo toquen para nada, y dan en OK. Automáticamente se los agrega en la barra de aquí arriba. Si ustedes quieren un ejemplo añadir otra, sea de un ejemplo de Google, seleccionan y dan en añadir, ponen añadir a favoritos, y aquí ponen lo que ustedes quieran. Si quieren dejarle de título Google, pues lo dejan, le dan en OK, y automáticamente se los agrega para hacer un acceso directo más rápido, y pueden agregar las que ustedes quieran. Yo en mi caso solo es un ejemplo para que ustedes puedan visualizar. Entonces yo voy a cerrar esto,
Y aquí, como ustedes ven, pues es para refrescar, para abrir una pestaña, actualizar y para páginas vistas recientemente. Aquí, como ustedes ven en el lado izquierdo superior, pues aquí si nosotros damos un clic aquí, también podemos pues hacernos una cuenta en el Maxton Passport y aquí subir nuestros archivos. Se pueden registrar gratis, ponen su correo electrónico, una contraseña y listo. Entonces yo de momento no lo voy a hacer esto. Como ustedes ven, aquí tenemos pues unas pestañas de favoritos, de descargas, herramientas, un bloc de notas y de juegos. Estas pestañas yo no las utilizo casi. Para poder eliminar, lo que vamos a hacer es irnos a la roderita de aquí abajo donde yo estoy apuntando, damos un clic y vamos a dar donde dice administrar extensiones. Aquí podemos nosotros desmarcar estas que ustedes pues quieran utilizarlas, y si no pues las desmarcan todas para que no ocupe espacio. Ya depende de ustedes pues cómo vayan. Yo le voy a dejar solo marcado la de descarga y listo. Entonces una vez que tengamos así, pues los vamos a ir nuevamente pues a esta parte de aquí y vamos a cerrar. Entonces los quedará de esta manera. Vamos a dar un clic aquí. Aquí solo los va a mostrar pues lo que nosotros descargamos y lo que tenemos en la nube cuando pues los creamos una cuenta en Maxton. Entonces yo cierro esto. Y también pues tenemos la función pues de agregar, pues aquí si los vamos al símbolo de de más, damos un clic y nos abre una pestaña donde nosotros podemos descargar las app de Maxton, las que puedan utilizar. Y en mi caso pues solo les muestro para que ustedes puedan pues instalar y desinstalar la app. Entonces yo, como no utilizo eso, pues yo lo cierro. Y los vamos a ir a esta pestaña de aquí de la rodelita. Vamos a dar en configuración. Y aquí nosotros podemos realizar lo siguiente. Vamos a ir donde dice ver barra lateral. Damos un clic. Y como ustedes ven pues los muestra esta ventana. Al pasar yo el mouse, mira, se va moviendo. Si yo minimizo, se queda la barra. Entonces aquí ustedes pueden configurar esta barra. Damos en la rodelita, damos un clic y podemos pues cambiar las pieles. Un ejemplo, pueden poner transparente, miren, de esta manera, o pueden poner pues un color que ustedes pues vayan a realizar. Si van a ir a colores personalización, pues pueden seleccionar cualquier color que ustedes quieran. Damos en aceptar y como ustedes ven pues yo le he puesto este color, o pueden poner cualquier color que ustedes quieran, o si no pues el estándar también, el que viene por defecto, los vamos a la rodelita y aquí pues si ustedes quieren también pues pueden ejecutar el inicio, pero yo les recomiendo que lo dejen de esta manera. Y para poder hacer que se cierre esta ventana, pues nosotros también podemos pues cerrar la ventana. Vamos a dar aquí, vamos a dar en unir Maxton. Como ustedes ven pues cuando minimizamos pues ya se cierra pues todo el Maxton, no queda la ventana pues aquí que antes se visualizaba. Entonces ahí se une el Maxton. También podemos cerrar esta ventana, dar en ver barra lateral y también pues podemos también hacer de que unir barra lateral también para que se pueda pues visualizar de esta manera. Vamos a dar en ocultar barra lateral y como ustedes ven pues le pueden ocultar la barra, o si no dan un clic aquí y se puede visualizar la barra. Ya depende de cada uno de ustedes como lo quieran tener.
Y ahora pues los vamos a ir a este lado de aquí, del lado derecho inferior. Aquí los trae pues también para poder nosotros, pues si nosotros damos un clic aquí, podemos dividir la pantalla. Vamos a dar un clic y como ustedes ven pues podemos utilizar dos pestañas de navegación, sea con estas ventanas o con estas otras. Si ustedes quieren regresar nuevamente, solo le dan un clic y listo, solo tienen la ventana principal. Aquí en esta pues pueden hacer de mirar en pantalla completa, como ustedes ven, y para salir pues los muestra la tecla F11 para volver al estado normal. Aquí tenemos la opción de silenciar el audio cuando estemos escuchando un vídeo o algo, podemos silenciar o ponerlo normalmente. En esta opción pues es el bloqueo de anuncios. Pueden bloquear aquí, seleccionar cuál que quieren bloquear. Yo en mi caso lo dejo por defecto las que vienen marcadas. Aquí en esta opción pues los muestra el uso del CPU, la velocidad de descarga, de subida, cuánta memoria física tenemos, memoria virtual, IP local, IP público. Si nosotros damos un clic en uso del CPU y como ustedes ven pues los muestra el porcentaje que está utilizando del CPU, el 65%, perdón. Si quiere que ya no les muestre el porciento, lo único que hacen es dar otra vez un clic y se desaparece. Un ejemplo, voy a mostrar pues la velocidad de descarga. Vamos a dar un clic y como no estoy descargando pues no me muestra ninguna opción. Entonces yo lo doy nuevamente un clic y vamos a ir donde dice IP local, vamos a dar un clic y los muestra la IP pues de nuestro servidor para poder nosotros saber. Entonces damos otro clic y ya los deja de esta manera. Bueno, continuamos. Aquí también pues aquí en la ventana principal pues podemos editar pues las ventanas que nosotros querramos. Vamos a dar en editar y aquí como ustedes ven pues pueden seleccionar las ventanas que ustedes quieren. Yo voy a desmarcar estas que no utilizo, entonces damos en X y vamos desmarcando pues las que nosotros no querramos utilizar. Vamos a desmarcar todas estas y también los da la opción pues de editar. Un ejemplo, como ustedes ven aparece Facebook, toda la palabra completa Facebook. Aquí damos un clic en el lápiz y podemos poner pues solo el comienzo. Un ejemplo, vamos a poner fa y como ustedes ven pues los queda de esta manera. De igual manera pues el de Hotmail solo lo podemos dejar así, las iniciales. Y cuando ustedes pues tengan configurado, lo único que les resta es dar en listo, o si quieren añadir alguna otra pestaña solo le dan un clic en más y aquí pueden poner la URL. ¿Cómo ponen la URL? Pues muy fácil. Un ejemplo, yo voy a poner la URL de Yahoo, un ejemplo. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es irnos a la parte de arriba, seleccionamos toda la URL, damos clic derecho y damos en copiar, cerramos esta ventana y aquí ponemos la URL, damos en pegar y aquí podemos poner el título. Ya yo lo dejo ahí y le doy en aceptar. Pueden poner el título completo o solo las iniciales. Yo voy a dar en aceptar y como ustedes ven pues aquí ya me ha añadido la ventana de Yahoo. Entonces yo voy a dar un clic. Si yo doy un clic, voy a dar en listo y voy a dar un clic, me abre la pestaña y me envía a Yahoo. Entonces así de fácil ustedes pues pueden, ya les digo, pueden dar en editar, eliminar las ventanas que ustedes pues no utilicen y pueden agregar ventanas pues a su gusto. Esta es la manera pues fácil de agregar ventanas, editar o quitar. Y pueden dar aquí en más para añadir una ventana nueva, así como les expliqué anteriormente. Y esto es para poder añadir y quitar ventanas. Entonces vamos a mostrar la segunda opción. Vamos a cerrar esta ventana
y vamos a abrir una ventana nueva. Si nosotros abrimos una ventana nueva, pues nos aparece ya las ventanas que son más grandes. Vamos a irnos a esta rodelita de aquí, vamos a dar un clic y aquí, como ustedes ven, pues los da los fondos para poder poner en este lado de la imagen. Un ejemplo, voy a seleccionar este. Si seleccionamos, automáticamente pues los cambia el fondo. Como ustedes ven, yo selecciono el fondo y va cambiando. Ya es cuestión que ustedes cualquier fondo de estos lo pongan, o si no pueden añadir un fondo que ustedes tengan en su PC. Un ejemplo, voy a añadir un fondo o una imagen que ustedes tengan. Voy a añadir un fondo de esta, voy a seleccionar, abrir, y como ustedes ven, pues me cambió el fondo. Pueden, ya les digo, ponerlas de efecto, o si no, añadir un fondo de acuerdo a que ustedes les guste. Vamos a cerrar y ahora vamos a configurar cada una de estas ventanas. Como ustedes ven, pues pueden editar igual manera, dan un clic aquí y aquí pueden poner un sitio web. Un ejemplo, aquí si ustedes se dan a sitio web, aquí pueden encontrar las de futuro. Si dan en next, perdón, mi inglés no es tan perfecto, pero bueno, estamos intentando pronunciarlo de una manera más o menos correcta. Aquí de social, como ustedes ven, si se van a social, aquí tienen pues para poder añadir un ejemplo, voy a añadir de Instagram. Como ustedes ven, me añado Instagram. Vamos a ir nuevamente a esta pestaña de aquí, damos un clic. Si queremos añadir más, pues le damos a sitio web y vamos buscando cada uno pues de las ventanas que nosotros vamos a añadir. Un ejemplo, voy a añadir esta de aquí de spa. Como ustedes ven, pues ya la he añadido. Y si no quieren, pues le pueden dar un clic aquí en la X y se eliminará. Entonces aquí doy un clic donde dice más y selecciono, pues también hay de juegos, de tecnología, deporte, y voy a seleccionar esta de aquí. Acá esta la voy a eliminar y voy a dar en más para poder añadir pues una de social. Voy a añadir esta de aquí. Como ustedes ven, pues pueden añadir más. Si ustedes ven que aquí ya no les alcanza más ventanas, lo que van a hacer es lo siguiente: van a dar un clic aquí donde dice más y los añadirá más ventanas. Un ejemplo, pues le damos un clic y como ustedes ven, pues se va añadiendo. Dan un clic y vamos a añadir de YouTube, y así sucesivamente. Ustedes pueden añadir las pestañas que ustedes más les guste. Dan un clic y seleccionan las pestañas o ventanas que ustedes quieran. Y si quieren editar, ya les digo, entonces aquí esta URL no la borren porque es la URL que les va a dirigir a cada uno pues de las pestañas. Aquí lo único que pueden hacer es pues hacer de quitar solo y dejar así como una inicial y damos en OK. Si yo me voy un clic aquí, también tenemos apps también para poder buscar, o directamente podemos añadir directamente una URL así como anteriormente creamos. Un ejemplo, si yo me voy así, me voy a un ejemplo, a ver, déjenme ver, voy a ir a YouTube solo para poder hacer este ejemplo. Voy a seleccionar, voy a dar en copiar y me voy a ir a la pestaña que vamos a agregar a la URL. Damos clic derecho y damos en pegar, y aquí ponemos las iniciales U y damos en OK. Y como ustedes ven, pues me añadió el de YouTube. Entonces así ustedes pueden añadir más ventanas y pueden también editar cada una de estas pestañas de aquí y renombrarles con nombres. Un ejemplo, voy a poner aquí, voy a dar clic derecho y voy a dar en renombrar. Aquí voy a poner favoritas, un ejemplo, y doy un clic aquí afuera y como ustedes ven, pues se me añadió. Aquí donde dice en blanco damos clic derecho y vamos a renombrar. Aquí un ejemplo, si yo doy un clic en esta pestaña, pues aquí un ejemplo puede ser de solo de
ventanas de redes sociales, doy clic derecho y doy en renombrar, pongo redes y la S. Entonces los quedará de esta manera para que nosotros pues demos un clic en favoritos. Sabemos que aquí tenemos nuestras ventanas favoritas y acá nuestras redes sociales o lo que ustedes puedan añadir a cada uno pues de estas ventanas. Ya les digo, si quieren añadir más, lo único que van a dar es un clic en esta parte de aquí y ya les añade aquí más ventanas para poder hacer de colocar cada uno pues de sus sitios. Entonces ya les digo, dan clic derecho y dan en renombrar. Aquí pueden poner juegos. Y entonces lo único que lo resta es ir a favoritos o redes o como ustedes pues lo hayan renombrado a cada uno de las ventanas. Ahora los vamos a ir pues a un ejemplo, vamos a abrir una pestaña y los vamos a ir a YouTube, a esta pestaña de aquí, vamos a dar un clic. Y aquí pues ustedes seleccionarán el vídeo que ustedes más quieran pues a reproducir. Voy a seleccionar un vídeo yo al azar de los míos. Ustedes lo harán con el vídeo que vayan a hacer de reproducir. Y como ustedes ven pues me da estas dos opciones de descargar y reproducir en ventana. Entonces si yo doy un clic aquí, como ustedes ven pues me saca la ventana aparte. Podemos ponerla en cualquier lado de nuestro escritorio y podemos seguir trabajando pues con otra ventana. Aquí podemos seguir trabajando y podemos ver también el vídeo. Entonces si ustedes, un ejemplo, quieren pues retornar esta ventana tal y como estaba, solo dan un clic en esta flechita que estoy yo apuntando, le dan un clic y automáticamente se vuelve al sitio. Aquí pues también los da en esta parte de aquí, los da la opción de descargar. También los da la opción esta de aquí para poder reiniciar el tamaño del vídeo. Siempre visible, ocultar automáticamente el marco o salir de la ventana. Entonces yo voy a volver al vídeo normal, común y corriente. Y vamos a dar un clic aquí en descargar. Aquí podemos descargar pues los formatos de vídeo que los da, que es automático pues el MP4. Ya ustedes pues pueden descargar el vídeo dando en guardar o copiando directamente la URL. Entonces yo doy en guardar y así pues ustedes pueden guardar en el escritorio que los viene por defecto y dan en guardar y se comenzará a guardar el vídeo. Entonces yo doy en cancelar y estas son las funciones que los trae el Maxton, que para mí pues es uno de los mejores navegadores. Espero ustedes lo utilicen, lo instalen y vayan viendo cada uno de sus funciones. Espero que les haya gustado este vídeo. Si te gustó este vídeo, comparte con tu amigo, me dejes un like y sin nada más que decir yo me despido. Adiós. What?